que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Bienvenidos amigos de la Fundación María de la Concordia. Hoy comenzamos con un programa que titulamos Peregrinos de la Fe y la Esperanza, siguiendo la orientación y la doctrina de la encíclica Fides et Ratio, que en castellano significa fe y razón. La fe y la razón se contraponen, se ayudan. Bueno, eso lo iremos viendo, eso será el tema que iremos ayudados por ustedes, también por sus preguntas, sus búsquedas, para aclarar lo que toda la vida de un creyente es una búsqueda. La fe, la razón se oponen, se pelean, se ayudan. ¿Cómo es la cosa? En este momento hay una gran crisis de fe, es lógico, y crisis de esperanza. Ahora se podría preguntar, y yo le pregunto aquí a mi colega, el doctor Oscar, ¿qué está más en crisis, la fe o la razón? Bueno, primero colegas en el peregrinar, de peregrino. Sí. ¿No? Usted sabe que hace un tiempito recogí en realidad un libro que le había dado una leída hace mucho tiempo y no me había significado mucho, pero que ahora me llamó la atención, que es de un francés, en realidad nacido en Francia, pero que es considerado inglés por su vida, porque vivió en Inglaterra, que es Hilaire Belloc. Hilaire Belloc, un francés, no, un católico, más que católico militante, católico batallador, en la Inglaterra de la época. Padrino de los Chesterton, es decir, los trajo a los Chesterton, a ese grupo que militaba en Inglaterra. Y él habla ya en el 1930 de que lo que parece ser la última de las herejías, en este posmodernismo, es precisamente fundada en el un ataque a la fe, pero no como una adaptación de la fe a los tiempos, sino como una negación de la fe, que es lo que señalaba recién, de que estaba en crisis en los últimos años. El tiempo se cuenta ya por eras, no por años, ¿no es cierto? Pero en estos últimos tiempos está en crisis la fe, pero se da que, así se da, y lo señala Belloc, que esa crisis o ataque a la fe, a la raíz misma de la fe, mediante la negación de la fe, ha debilitado profundamente la razón, ha traído como consecuencia un debilitamiento total de la razón. ¿Cómo? En crisis la fe acarrea la crisis de la razón. Acarrea la crisis de la razón porque, según lo entiendo yo, el hombre asistido solo por la razón puede ejercitar la razón en las ciencias particulares y ha hecho progresos extraordinarios en las ciencias particulares, fuera de toda medida en las ciencias particulares. Lo que no se podía esperar, ha avanzado el hombre en las ciencias, el pensamiento cientifista, ha avanzado, ha hecho maravillas.
Por ejemplo, ponernos un ejemplo en la... Y bueno, tanto en el orden ciencia. biológico, en la medicina, que ha llegado al manejo de afecciones humanas que antes eran imparables, no había que oponérsele. Hoy pasan casi desapercibidas al hombre con el avance en las ciencias biológicas, más que en la medicina, en la biología. La conquista de lo que llama el espacio. Mi padre nació junto con el automóvil. Los primeros automóviles llegaban a la Argentina. Y antes de morir pudo ver, en un lapso de 80 años, pudo ver al hombre llegando a la Luna. Es decir, en 80 años no más, cuando antes no nos animábamos a cruzar el océano. Y eso ya hace décadas. Hoy estamos mucho más adelante todavía. En la ciencia sí es inevitable, pero resulta ser que negando la fe, y usted lo sabe muy bien, ante la aparición del misterio, todo hombre se enfrenta en algún momento con el misterio en lo que se refiere a las cuestiones fundamentales de la vida, ¿o no? Sí, pero se ha tratado de borrar esas cuestiones fundamentales de la vida. Estoy acá, ¿por qué? ¿Tengo alguna razón de existir? ¿O de casualidad? Estoy de casualidad aquí, o por un error. Estas son preguntas que nunca se pueden borrar del todo. Y sin embargo son fundamentales. No sé, seguimos hablando y sobre todo esa pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi estar sumergido en este universo? Que cuando tengo la memoria de que más allá de 3, 4 generaciones atrás, mías, mis antecesores, si he conocido 3, 4 generaciones de mentas, están todos, ya son polvo, y yo seré polvo también. Entonces, ¿qué sentido tiene este paso en este mundo? Esa respuesta, el sentido último de la vida y el sentido del fin de la vida no encuentra respuesta en el entendimiento humano. Y ahora ni se lo plantea, ¿o sí? Claro, porque frente al misterio, me parece a mí, Ajá. frente al misterio, la filosofía racionalista, puramente racionalista, niega la pregunta. No hay respuestas, ¿para qué vamos a preguntar? Esa es la actividad de la razón, La razón, no de la fe. no de la fe, claro. La razón dice, yo no tengo respuesta, entonces borremos la pregunta. Sí, borremos también la fe porque la fe no tiene demostración válida para mí. La fe no me puede demostrar lo que afirma, entonces no lo admito. Como yo tampoco lo puedo encontrar con la sola razón, no me hago más la pregunta. Y entonces, pienso yo, ¿no? El sentido de la vida nos acucia más todavía la pregunta sobre el sentido de la vida. Si no me voy a responder nada, ¿qué sentido tiene el que persiga en esta vida algún valor que me signifique sacrificio, que me signifique entregar algo por lo menos de lo mío a los demás, que me signifique ponderarme hacia la otra generación que viene para trabajar por ellos? ¿Tiene algún sentido? Y claro, ante eso creo yo que, y lo señala Juan Pablo II en la encíclica, en sus últimos tiempos, fue la encíclica esta, Sí. señala esa contradicción entre la oposición que se hace entre la fe y la razón. Y yo creo que él nos señala por allí el camino. El hombre, cuando con la razón se enfrenta al misterio, inevitablemente, en el misterio se encuentra también la solución. Encuentra la solución de su vida, porque encuentra la fe en la revelación y en el Verbo encarnado. Dice, razón y fe son las dos alas que elevan el pensamiento para contemplar la verdad. Ese es uno de los pensamientos de la encíclica. Ahora, esto es muy profundo. Y como si no hay una solución, dice, es de balde, ¿para qué vamos a seguir pensando? Y entonces se deja de lado el interrogante
¿Y el hombre qué es? Al final no sabemos quién es el hombre. ¿no? Ahora, también lo que dijiste, la fe no soluciona todos los interrogantes. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está más en crisis? ¿La razón o la fe? Y yo no sabría en este momento decir con seguridad si está más en crisis la fe cristiana o cualquier religión, o es la razón la que está en crisis, que ya no responde al misterio, entonces no hay respuesta, porque la razón nunca responde A esa pregunta. a esa pregunta. No la puede responder, ¿no? No la puede responder y tampoco se la plantea ahora. No, porque encuentra ese límite del entendimiento humano, ¿no? Claro. Ahora, lo importante creo que es cómo se conjuga la fe con la razón en ese momento en que se enfrenta al misterio y acepta la fe. Ahora, ¿cómo se acepta la fe? ¿Por obra de qué se acepta la fe? ¿Quién nos lleva a aceptar nuestra fe? Eso se lo pregunto yo. ¿Quién nos lleva a aceptar? Nuestra fe. Y esta es una pregunta que también la responde únicamente la fe. A ver. ¿Por qué yo creo la fe católica y otro familiar o vecino mío no lo cree? Y yo lo creo y lo acepto. Y es una liberación, es una alegría. Y otros responderán, ni sé si creo o no creo. A veces sí, a veces no, depende del viento que sople. No, la fe es, dice nuestra fe católica, la fe es un don de Dios, pero es un don de Dios que yo pido y acepto libremente. Ese es uno de los misterios de fe y humano. ¿Por qué yo te creo a vos y no le creo al vecino? Bueno, puedo decir, si le creo, te creo a vos porque tengo pruebas suficientes de que no mentís, que no sos un mentiroso. El problema que se nos plantea, ¿le creo a este político o no? ¿Y por qué a algunos le creo y a otros no? Hasta que termino por no creer en ninguno. Y hasta que termino no creer en ninguno. Y este es el problema que está planteándose. Hay tantos credos, digamos, no religiones, tantos credos, diversos o a veces opuestos. ¿A cuál le creo? Y el que no reflexiona y pide la fe, acaba no creyendo en ninguno. Que es la fe, la crisis mayor. Acabo no creyéndole a nadie. Pero tampoco hay que caer, después lo va a decir la encíclica, en el fideísmo. El fideísmo no tiene nada que ver con fideo, ¿sabes? Sino con fe. Creo porque sí. Y nunca lo sometí a una reflexión. También si quiero una oposición con otra fe, eso no está mal. Que yo me conozca o me hablen de otro credo, de otra fe, y compare con la que yo sostengo. Pero tengo que tomar una decisión, y no así. Y bueno, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo, no hay eso, lo que no hay ni fe ni contrafe. A mí me gusta una cosa, me gusta la otra, que es la gran diferencia que hay que hacer, lo vamos a hacer después más adelante también. Una cosa es la credulidad. La creencia. Otra cosa son las creencias. Las creencias, todas las culturas tienen su creencia. Para nombrar acá, no en contra, a favor, es una de las creencias, como es la fe de Gauchito Gil.
la fe la difunta Correa. No se puede decir fe, pero son creencias que van, y todos los pueblos tienen creencias, más fundamentado o menos fundamentado. Y está la credulidad que está buscando lo raro para creerlo. La credulidad es una fe sin fundamento ninguno. ¿Viste esto hoy? ¿Que pasó una vaca volando? No me diga. Sí. Ah, pero mira, nunca había oído eso, interesante, ¿eh? Porque nunca se vio eso, una vaca volando. Bueno, eso es credulidad. Creer lo increíble. Y me gusta. Me gusta porque me sostiene o me conviene. La fe no es, la fe, sobre todo religiosa, creer por creer, sino creer en algo, pero ese algo se convierte en alguien, si no, no hay fe. Si no se convierte en alguien, o sea, personal, eso no es fe, puede ser un credo, pero un credo no es fe. La fe no se aumenta rezando más credos, sino conociendo, dudando, buscando, y nunca tengo la respuesta clarividente. La fe siempre es una búsqueda. Pues razonando mi credo. Razonando mi credo. Por eso está bien, por eso dijimos hoy, la fe siempre es una búsqueda. Por eso peregrino de la fe, la voy buscando, si ya nunca la tengo enganchada del todo. No, es el juego de la razón en la fe, es decir, en mi fe no puedo parar de razonar, tengo mi fe razonada. Y la fe es obra de la gracia, sí. Claro. Gracia que nos llega de mil maneras. Puede ser la lectura de un testigo muy importante en la vida del cristianismo. Yo tuve oportunidad de conocer personas que habían encontrado en la vida y en la obra literaria de un Léon Bloy, un luchador enorme por la fe, en una época muy dura de la Francia incrédula, que convirtieron de un materialismo en el que se encontraban perdidos, obtuvieron la gracia de la fe a través de esa lectura. Obra así como Léon Bloy había convertido en su vida a otros grandes católicos que fueron después, como Jacques Maritain, Van der Meer. Ellos lo lograron a través de la meditación de la obra. Y una vez encontrada la fe, meditaron en su fe, razonaron en la fe y encontraron allí el sentido que habían buscado y que siguen buscando permanentemente, enriqueciéndolo el sentido de su vida. Eso que dijiste, bueno, es como una larga noche lo que estamos viviendo. Un teólogo dijo, estamos viviendo un eclipse de Dios que se prolonga demasiado tiempo. Pero no tengan miedo. El eclipse es un apagón. El sol que no se ve, pero nadie se lo robó, ni se lo llevó a su casa, ni lo compró, ni lo vendió. Eclipse de sol es siempre por un tiempito, por unas horas, por unos días. Y a veces tenemos, según la zona del país, hay eclipses que duran semanas enteras. Eclipse, que el sol no se ve, que no ilumina, que pareciera que no existe más. Pero este no es el eclipse más largo y más negro de la historia humana. Nombraste el tiempo de Léon Bloy, de todos estos. Fueron tiempos duros. Muy duros. Duro, y el creyente se sometía a la burla. Y más si era un intelectual como Léon Bloy, como estos otros que nombraste allá antes. Van der Meer. Las mujeres de ambos, Raisa Maritain y la mujer de Van der Meer, sí. Sí, que era exponerse a la burla.
Más si eran intelectuales o eran sí, intelectuales, pensadores. Pero en este momento el pensamiento está en crisis, el pensamiento humano está en crisis. De ahí que la cíclica nos invita el Papa a cultivar la razón en la fe, en la búsqueda de el bien, la belleza y la verdad. Ajá. El bien, la belleza y la verdad. Es decir, el camino hacia el bien, la belleza y la verdad, si está señalado por estas dos montañas de la razón y la fe, ¿no es cierto? Tenemos que ir, digamos, redondeando estas ideas como para que en este primer encuentro quede esa idea clara, Padre, que cómo lo podríamos englobar. Sí. La fe y la razón, pero ahora está más bien en moda oponerla una a la otra. Y si no se piensa la fe, va a acabar diluyéndose. Por eso en estas charlas que vamos a tener, meditaciones, vamos a ir reflexionando juntos. ¿Por qué yo creo? ¿Por qué en un tiempo creí, ahora no? ¿Y por qué tengo miedo de perder la fe? Porque hay también quienes tienen miedo de perder la fe. Si pienso, tengo miedo de quedarme sin fe. Bueno, así queda abierta el temario de nuestras reflexiones, conversaciones, peregrinos de la fe. Yo no soy dueño de la fe, ni la tengo enganchada ni encadenada. Estoy siempre viviendo, como diríamos, viviendo el peligro, aceptar vivir peligrosamente, decía alguien, ¿no? Y el que cree está aceptando vivir peligrosamente, siempre en búsqueda. Bueno, y así seguiremos otro día. En este peregrinar. En este peregrinar, porque estamos siempre de camino. El peregrino está siempre de camino con ganas de llegar. Hacia una meta. Hacia una meta, pero busca algo concreto, que tiene nombre. Y en el peregrino de la fe, alguien que tiene un nombre que es Dios, pero más concretamente el nombre de una persona de nuestra raza y camino, que se llama Jesús de Nazaret. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos